Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Saludos y bendiciones a todos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más estamos aquí para compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero compartirles un mensaje que Dios me ha dado, que lo he titulado de la siguiente manera. El título de este mensaje es el siguiente. Aunque algunos no lo crean así, orar lo es todo. Aunque usted no lo crea, y aunque tal vez usted pueda que no esté de acuerdo conmigo, pero analizando y profundizando, creo que orar es todo. Orar lo es todo, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque orar es la base de todo. Porque alguien ha llegado a decir por ahí, o muchos han llegado a decir por ahí, que no todo es oración, que no todo es orar. Y han llegado a decir muchos que no solo es orar, sino que hay que actuar. Y créanme, amados hermanos, hermanas, que yo estoy totalmente de acuerdo con quienes piensan así y lo creen así. Yo también lo pienso así. Yo también lo creo así. Que no solo es orar, sino también es actuar. Claro que sí. Pero le digo algo. La base de todo es la oración. Si no oramos lo debido, lo necesario y lo suficiente, no podemos actuar, al menos de la manera correcta. No podemos actuar al menos de una manera que realmente sea conforme a la voluntad de Dios. Y esto es algo muy importante, porque cuando yo les hablo por aquí de oración, yo no les hablo de cualquier tipo de oración. Yo no les hablo de todo tipo de oración. No, yo les hablo de la oración real y verdadera, de la oración que realmente traspasa los cielos y que llega hasta el tercer cielo, porque se hace con un corazón realmente contrito y humillado. De ese tipo de oración es de la cual yo les hablo. Y yo les aseguro, mis hermanos, que ninguno que de verdad ora, yo les aseguro que ninguno o ninguna que de verdad se mete en oración y comunión con Dios, solo va a orar. Después de orar, le aseguro que va a hacer, y va a hacer mucho. Y le aseguro que después de que ore, va a hacer, y lo que haga tendrá el peso debido de Dios. Eso que haga va a tener el respaldo y la aprobación de Dios. Porque es la oración la que nos lleva a tener comunión con Dios. Y es la oración la que nos lleva a realmente hablar directamente con Dios, y que Él hable también con nosotros, que Él nos haga entender muchas cosas que no entendemos. Porque no nomás es ir a actuar, no nada más es ir a hacer las cosas. Parece que todo mundo puede hacer cosas buenas, parece que todo mundo puede hacer obras buenas, y usted no me deja mentir. Hay gente hasta no cristiana que hace cosas buenas. Hay gente que no se congrega con los cristianos y hace cosas buenas. ¿Y usted cree que ora? ¿Usted cree que está metido en oración? No. Simple y sencillamente
tiene buenos principios, buenos sentimientos, y hace cosas buenas. O por una causa, otro motivo, otra razón, hace cosas buenas. Porque las cosas buenas se pueden hacer por diferentes causas o por diferentes motivos. Pero cuando alguien se mete realmente en oración, cuando alguien se mete con Dios, no va a hacer las cosas nada más porque se le ocurre hacerlas. No va a actuar y obrar solamente porque se le vino la idea de actuar y hacer esto o aquello de una o de otra manera. No, mis hermanos. Alguien que se mete en oración, en comunión con Dios, va a ir a hacer algo y va a ir a actuar conforme la dirección real de Dios. Conforme Dios se lo indique, conforme Dios se lo señale, conforme Dios se lo muestre. Conforme Dios se lo haya enseñado, se lo haya revelado. Porque si usted quiere hacer algo realmente bien y principalmente que sea de acuerdo a la voluntad de Dios y agradable a Dios y que le traiga buenos resultados realmente y que Dios lo apruebe, es que usted, antes de actuar u obrar o de ir a algún lugar o a otro lugar, es que usted haya estado con Dios primero. Es que usted y yo hayamos pasado el mayor tiempo posible con Dios ahí, en comunión con Él. Platicando, hablando, conversando, comunicando, teniendo esa convivencia espiritual con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ahí humillado y quebrantado, en comunión con Dios, en oración. Hermanos, por eso yo le he puesto el título a este mensaje. Aunque algunos no lo crean así, respetamos sus opiniones, respetamos sus pensamientos, claro que sí. Pero también sería bueno que examináramos a profundidad. Y realmente, si alguien se logra meter en íntima comunión con Dios en oración, no se va a quedar mirando, ni viendo nada más las necesidades, lo que hace falta. Es más, quiero decirle algo. Cualquiera que se mete en real comunión con Dios en oración, se le abren bien los ojos. Y no solamente se va a ir a hacer las cosas porque ve las cosas con estos ojos humanos y ve que son necesarias. Porque es lo que está pasando. Muchos van a hacer las cosas, pero van a hacerlas porque las ven con estos ojos humanos que son necesarias. Aunque no oren lo debido, aunque no oren lo suficiente, aunque no oren lo necesario. Pero yo quiero decirles algo, que cualquiera que se mete con Dios en oración, en comunión con Él, no solamente tiene ojos físicos y ve lo que hace falta a su alrededor hacer o llevar a cabo, hasta donde estos ojos físicos logran ver nada más. No. Cuando alguien se mete con Dios en oración y comunión con Él, se le abren sus ojos espirituales y empieza a ver la verdadera y gran necesidad que existe a su alrededor y principalmente en él o en ella. Porque al abrirse nuestros ojos espiritualmente, vemos la necesidad a nuestro alrededor más clara, la necesidad real, no la necesidad superficial que todo mundo la ve con estos ojos humanos. Alguien realmente espiritual, alguien que realmente se mete con Dios en oración, ve la necesidad espiritual, ve la necesidad del alma, ve la necesidad de las almas,
ve la condición de las almas y la necesidad de la salvación de las almas. Y no solamente ve la necesidad de las almas y las personas alrededor, sino ve la suya propia. Ve la necesidad de su alma, ve la necesidad de su persona, ve la necesidad de su vida, ve la necesidad de arreglar esto, de componer esto, de cambiar esto o aquello en su persona. Ve la necesidad de muchas cosas a su alrededor, pero ve la necesidad de él mismo o de ella misma. Y no solo se queda mirando, sino que esto lo lleva a orar mucho, mucho más y a pedirle más a Dios humilladamente que lo ayude, que le ayude a mejorar sus caminos y enderezar sus veredas y a hacer la real y verdadera obra de Dios, que mira alrededor con los ojos espirituales que ya Dios le ha dado. Y no solo mira espiritualmente, sus oídos espirituales también se le abren y realmente empieza en realidad a escuchar realmente la voz de Dios y a entender lo que Dios le está diciendo y hablando y mandando y encomendando. Y él o ella, también su corazón realmente es conmovido por el mismo Espíritu de Dios y ese corazón se abre a Dios debido a la comunión que tiene con Dios. Y dice: heme aquí, yo voy a hacer lo que tú me mandas, yo voy a hacer lo que tú me dices, no lo que el hombre le dice, no lo que alguien humanamente le dice, sino lo que Dios le dice, lo que Dios le muestra, lo que Dios le manda a través de su santa palabra. Porque no es que Dios nos dé revelaciones nuevas, no es que Dios nos hable cosas o palabras extras de la Biblia, no. Y cuando nos metemos en oración es cuando realmente entendemos la verdadera revelación de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Si no nos metemos en oración, no entendemos realmente a profundidad la palabra de Dios. Mucho menos vamos a ponerla por obra. Y si hacemos algo, es conforme a nuestro propio parecer, es conforme a nuestro propio parecer, es conforme a nuestro propio creer, es conforme a nuestro propio pensar. Y las hacemos como cualquiera que hace cosas buenas. Y por eso allá afuera a veces dicen: todos somos iguales. Acá hacen cosas buenas, dice también: acá hacemos cosas buenas. Allá también hacen cosas buenas. Donde quiera se hacen cosas buenas. Es más, acá se habla de Dios, acá se habla de Dios, allá se habla de Dios y acá, por acá se habla de Dios. Donde quiera se habla de Dios, bueno, dicen: es lo mismo. Es lo mismo. Pero realmente cuando alguien se mete en verdad con Dios, íntimamente, en oración y comunión con Él, ahí no es lo mismo. Ahí hay una diferencia. Ahí hay obras buenas hechas y llevadas a cabo. Ahí hay cosas buenas hechas y llevadas a cabo, pero con un peso extraordinario, con un peso sobrenatural, con respaldo real de Dios, con respaldo real de la palabra de Dios, con aprobación real de Dios y de su santa y bendita palabra. Hermanos, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que lograron muchas cosas, que lograron hazañas, que lograron triunfos, que lograron victorias, que lograron muchas cosas en nombre de Dios. Y que quedaron ahí en la palabra del Señor y se les admira, se les reconoce. Pero si los estudiamos, si profundizamos en la historia de su vida, nos encontramos que para que lograran grandes hazañas, grandes victorias, grandes triunfos, grandes cosas, grandes resultados, tomaron como base la oración. La oración. Y después de orar,
recibieron la iluminación e indicación de Dios, la revelación de Dios y hasta el mandato de Dios. Y tuvieron la capacidad de obedecer ese mandato de Dios, esa encomienda de Dios. Y fueron y lo hicieron y fueron exitosos. Lograron el éxito. Lograron los objetivos anhelados y deseados por Dios en ellos, en ellas, a través de ellos o a través de ellas. Si vamos a la palabra del Señor, por citar algunos ejemplos, ahí tenemos a Elías. La gran victoria que él tuvo ante los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques. Y ante Acab, rey Acab. Él fue capaz de confrontar a Acab. Él fue capaz de confrontar al pueblo que se había rebelado contra Dios, que divagaba entre dos pensamientos. Pero ¿por qué fue capaz de hacerlo? ¿Y por qué salió exitoso Elías? Porque él oró. Y enseguida siguió las indicaciones de Dios. Ahí está, luego oró. Y después de orar, actuó. Por eso le digo que alguien que ora no se quedará sin actuar. Que de verdad ora, que de verdad habla con Dios. No que ora repetitivamente o que ora por rutina, por cumplir o porque lo vean. No. Alguien que de verdad ora. Y no solo ora, sino que realmente logra una conversación con el Dios Altísimo, con el Dios Todopoderoso. Una verdadera oración. Una verdadera oración de fe y de peso. Sincera, humilde, real y verdadera. Una oración que sube, traspasa techos, vence obstáculos, barreras, estorbos, hasta enemigos, demonios. Y la oración nada y nadie la detiene, porque esa oración es real, con un corazón humillado, quebrantado delante de Dios. Y sube hasta el tercer cielo, hasta la misma presencia de Dios. Elías oró. Y a la hora de que él tuvo o le tocó ofrecer el sacrificio, también oró. Oró. Y fue cuando el fuego cayó. Fue cuando ahí Dios se manifestó en grande manera. Elías oró y después actuó en obediencia a lo que Dios le había mandado. Y después vino el grandioso resultado de la manifestación del verdadero y gran poder de Dios, donde dice que el pueblo de Israel no le quedó otra más que postrarse sobre sus rostros y dejaron de divagar en dos pensamientos. Dejaron de divagar en dos pensamientos y se centraron en uno y entendieron y reconocieron y tuvieron que declarar que Jehová era y es el Dios. Jehová es el Dios. Hermanos, la oración lo es todo, aunque algunos no lo crean, porque es la base de todo. Cualquier cosa hecha sin esta base está mal hecha y mal fundamentada. Ya lo he dicho, hermanos. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. El fundamento de los cristianos es Cristo Jesús. Pero el fundamento de la comunión con Dios es su base, la oración. Y de ahí
viene y desprende todo lo demás. Queremos hacer obras de peso, tenemos que fundamentarlas en oración. Tenemos que hacer cosas buenas de peso y con peso que redunden a grandes resultados. Tienen que tener de base oración, 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 oración y oración. Vuelvo a repetir, oración verdadera, oración genuina, oración eficaz, oración de fe, oración conforme a la voluntad de Dios. Oración viva y eficaz, trascendental. Oración reforzada con verdadero ayuno, humillación y quebranto. Una oración que no salga de labios nada más, sino desde el corazón, desde el alma. Una oración con un corazón derramado delante de Dios. Una oración con el alma derramada delante de Dios. A ese tipo de oración yo me refiero y de esa oración yo les hablo. También cuando Josué estaba en guerra con varios de sus enemigos y que la guerra se prolongaba, que la guerra se alargaba y la noche ya venía, Josué oró. Josué habló con Dios y mire lo que logró. Una grandísima hazaña. Logró hablar con Dios, detener el sol y detener la luna. Al menos así lo dice la Biblia. Por ahí en Josué capítulo 10, los versículos 12 al 13. Y dice que el sol no se puso como por un día más. Se alargó ese día para que Josué y el pueblo de Israel pudieran seguir peleando contra sus enemigos hasta lograr derrotarlos, hasta lograr la victoria. Y lograron la victoria. ¿Cuál fue su base? Comunión con Dios a través de la oración. Por eso, aunque alguien o algunos aquí no lo crean así, el orar lo es todo, porque es la base de todo. Orar nos va a llevar a actuar, pero actuar correctamente. Orar de verdad y hablar con Dios, tener comunión con Dios, nos va a llevar a actuar y obrar y hacer todo cuanto se tenga que hacer con peso, aprobación y respaldo de Dios, correctamente, del modo de Dios, al modo de Dios y agradando a Dios y haciéndolas conforme a Dios y realmente para Dios. Por eso, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, todo lo que queramos, todo lo que pensemos, todo lo que veamos, todo lo que digamos, todo lo que hablemos, todo lo que obremos, a donde quiera que vayamos, bueno, etcétera, 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 todo absolutamente queremos que sea realmente con peso y respaldo de Dios y del agrado de Dios. Hay que fundamentarlo sobre la base que es la oración. Porque la verdad y la realidad es que el poder del cristiano está en la oración. Otro ejemplo por ahí, el rey Ezequías de Judá. Este rey también se encontró en cierto momento en problemas y rodeado de enemigos. Pero, ¿qué hizo? Si escudriñamos la palabra del Señor, nos vamos a encontrar con que él lo que hizo, oró y oró. Antes de enfrentar a sus enemigos, oró. Antes de tomar decisiones, oró. Antes de determinar y decidir, oró. Bueno, hermanos,
Usted y yo debemos ser sabios y entendidos. No debemos tomar ninguna decisión si no hemos orado lo necesario, debido y suficiente. No debemos tomar ninguna determinación si no hemos orado lo debido, necesario y suficiente. Tenemos que consultar a Dios profundamente acerca de todo. Ahora poco, ahora mucho. Y no debemos de hacer nada si todavía no tenemos realmente la plena y real confirmación de Dios y aprobación de Dios. O para hacerlo o para no hacerlo. Para llevarlo a cabo o para no llevarlo a cabo. Para ir o para no ir. No hagamos las cosas con liviandad y a la ligera. No decidamos a la ligera. Ni determinemos a la ligera. No, mis hermanos. No. Tomemos nuestro tiempo necesario para, primero que nada, hablar con Dios y consultar con Dios. Y hablar con Dios a profundidad y seriamente, tomándonos el tiempo necesario para que Dios nos dé la indicación, la revelación, la iluminación y la dirección acerca de lo que querramos, de lo que pensemos o de lo que planeemos y de cualquier otra cosa que podamos tener en la mente, en el corazón, o que se nos presente delante para tomar alguna u otra decisión o determinación. Debe Dios ser el primero y el principal en aprobar, confirmar y respaldar o desaprobar y decirnos: no está bien, eso no te conviene, en eso yo no estoy de acuerdo. Y cuando Él nos diga esto, pues nosotros vamos a decir: bueno, Señor, para mí me parecía bien, para mí parecía correcto, para mí me parecía bueno, lo creía algo maravilloso. Pero si tú dices que no, nosotros nos ponemos realmente a la voluntad de Dios y a la determinación de Dios. Y si Él nos dice: adelante, pasa, ve, haz, yo voy contigo, bueno, vamos adelante, a actuar y a obrar, pero seguros de que no vamos a actuar por nuestros propios pensamientos, seguros de que no vamos a actuar por nuestros propios sentimientos, seguros de que no vamos a actuar por nuestras propias ideas, seguros de que no vamos a actuar por nuestros propios pareceres, no, sino porque ya vamos bien seguros que vamos a actuar, pero con el pleno respaldo de nuestro Dios. Y así, hermanos, no habrá nada de que apenarse y de que preocuparse. Y como dijera la Biblia, todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, hermanas, no hagamos nada sin oración. No sé, pero le voy a decir aquí algo. Si no oramos lo necesario, debido y suficiente para hacer algo, creo que será mejor no hacerlo. Porque podríamos equivocarnos al hacerlo. Podríamos errar al hacerlo. Podríamos equivocarnos y errar al llevarlo a cabo. Podemos equivocarnos y errar al ir aquí o ir allá, sin buscar la real confirmación y aprobación de Dios. Y consultar con Dios acerca de esto y de aquello, acerca de aquí o de allá. No, hermanos, no hagamos nada, absolutamente nada, ni lo más mínimo. No hagamos nada sin consultar a Dios. Y no hagamos nada si no tenemos la aprobación real de Dios. No hagamos nada si no tenemos la confirmación de Dios. Busquemos a Dios en oración. Metámonos en oración con Dios. Metámonos en íntima comunión con Dios. Y vamos a ver hasta dónde Dios nos va a llevar.
a dónde Dios nos va a poner. ¿Qué nos va a llevar a hacer, a obrar? ¿Sabe qué nos va a llevar a hacer y a obrar? No nos va a llevar a hacer y obrar cualquier cosa. Realmente nos va a llevar a hacer su real y verdadera y perfecta voluntad. Nos va a llevar a hacer y a obrar su real y perfecta obra. Nos va a llevar a hacer lo que realmente hay en su corazón, en el corazón de Dios. No en el nuestro, sino lo que hay en el corazón de Dios. Eso es lo que Él mismo nos va a llevar a hacer, a obrar o a hablar. Y mucho más. Pero estamos seguros que Dios va con nosotros. Que Dios es con nosotros y que está con nosotros. Asegurémonos de cimentarnos bien en Dios y en la oración. Asegurémonos de fundamentarnos bien en Dios, plenamente en Dios y en la oración, en su palabra, en sus mandamientos, en su voluntad y en sus planes y propósitos que Dios tiene para nosotros, acerca de nosotros y para llevarlos a cabo a través de nosotros. Pero para esto, metámonos mucho en oración para no equivocarnos ni hacer las cosas de esta manera o hasta nuestra conveniencia. Metámonos con Dios, plena, real e íntimamente, para que realmente lo que hagamos realmente sea conforme al corazón de Dios. Y aún nosotros también, al meternos todos íntimamente en oración con Él, también nosotros y lo que hagamos será conforme al corazón de Dios y conforme a lo que realmente haya en el corazón de Dios y salga del corazón de Dios para llevarlo a cabo aquí en esta tierra mientras Dios nos concede estar en esta tierra. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Que espero que les sea de mucha bendición. Les hablé de solo 3 ejemplos, pero en la Biblia encontramos muchos más ejemplos. Y todos los hombres y mujeres de Dios que lograron grandes hazañas, grandes triunfos, victorias, grandes resultados, actuaron, pero antes de actuar, para que su actuar fuera con peso, con aprobación y respaldo real de Dios, se cimentaron en Dios y en la oración. Procuraron esa íntima comunión con Dios. Procuraron esa buena historia de relación con Dios. Y después de tener esa buena, sólida y fuerte relación con Dios, después de tener esa buena y real íntima comunión con Dios, a través de la oración, por meterse en oración, se fueron a actuar. Y actuar con peso y con seguridad. Y lograron lo que lograron. Grandes victorias, grandes triunfos, grandes hazañas, grandes resultados. Y Dios fue glorificado. Y muchos fueron bendecidos. Ellas mismas fueron bendecidos, bendecidas. Lo mismo puede pasar con nosotros si seguimos esos ejemplos de oración, de comunión y de entrega, de humillación y quebranto delante de Dios y de obediencia hacia Dios e ir al acto, al hecho, a la obra, pero ya seguros de llevar el respaldo, el peso y la aprobación de Dios en nuestras vidas. Y también lograremos grandes hazañas, grandes victorias, grandes resultados, grandes cosas para la gloria de Dios y para bendición de muchos. Y para bendición y beneficio también de nosotros. Los que en lo poco mucho nos ponemos a la orden de Dios para hacer su voluntad, para hacer su obra y para servirle y servirle con todo nuestro corazón. Hermanos, hermanas, aunque para algunos esto no lo crean así, aunque algunos no lo crean así, la oración lo es todo, porque es la base de todo. Porque a través de la oración
logramos realmente saber y entender y comprender y poder para hacer las cosas bien y bien hechas, con la ayuda real de Dios y el poder real de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje, que espero que les sea de grande, abundante y mucha bendición y edificación, y espero que pues usted tenga la posibilidad de profundizarse en esto, de examinar acerca de esto y de tomar cartas en el asunto. Y si usted pudiera compartir este video, compártanlo, que a otros más les llegue este mensaje de reflexión, de llamado. Tal vez hasta pueda verlo como de exhortación. Bueno, el punto es que alguien más sea bendecido, alguien más sea bendecida, alguien más sea edificado, edificada, y alguien más se pueda cimentar en Dios y en la oración, y lograr esa comunión íntima con Dios a través y por medio de la oración, porque el poder del cristiano está claro que está en la oración. No puede haber comunión con Dios si no hay oración. No puede haber plática con Dios si no hay oración. No puede haber conversación con Dios si no hay oración. No puede haber relación con Dios si no hay oración. No podemos recibir poder de Dios si no hay oración. No podemos llenarnos de Dios si no hay oración. No podemos revestirnos de la armadura de Dios si no hay oración. No podemos tomar la armadura de Dios si no tenemos oración y comunión con Dios. La oración, yo lo he visto como algo vital en la vida del cristiano. No puede haber un cristiano si no se intima con Dios en oración. No puede haber verdadero cristiano si no hay oración en él o en ella. Oración verdadera, oración profunda, oración íntima, oración verdadera. Oración real, oración eficaz, oración de fe, oración con humildad, oración con sinceridad, oración con peso de Dios, oración con inspiración del mismo Espíritu para ser elevada hasta el mismo tercer cielo a la presencia de Dios. Hermanos, orando sin cesar venceremos. Y para que podamos usted y yo vencer, necesitamos siempre orar, porque solo orando sin cesar venceremos. Es que, hermanos, a levantarnos y a orar sin cesar, sin parar y sin desmayar en todo tiempo, como lo dice la misma palabra del Señor. Bendiciones a todos, hermanos y hermanas, y saludos a todos, hermanos y hermanas, y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos presta la vida, nos vemos y vimos en otro video por aquí. Pero si no nos fuese posible, porque Dios ya no nos lo permita, nos vemos en el cielo. Pero preparémonos y apercibámonos lo más rápido y pronto posible, porque Cristo viene, puede venir en cualquier momento, puede venir en este momento. Porque un poquito que ha de venir vendrá y no tardará. Preparémonos y apercibámonos. Llenémonos bien del Espíritu Santo y rebosemos del poder de Dios hasta el máximo. Llenémonos su presencia. Vivamos en paz con todos, vivamos en paz con Dios, vivamos en paz con nosotros, vivamos en plena y completa santidad profunda, de verdad. Y vivamos una real íntima comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Y vivamos una vida realmente de acuerdo a la voluntad de Dios, apartada de toda especie de mal y en plena y verdadera santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así dice la Biblia. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Bueno, entonces hay que buscar estar en paz con todos y viviendo en santidad y llenos del Espíritu Santo hasta rebosar de la gloria de Dios. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén y amén y amén.